Hola, me llamo Serena y soy la lidera de nuestros programas de Mentors y Ambassadors y estoy muy emocionada para presentar con David. Y David, take it away. Gracias, Mariana. ¿Sí puedes ver mi pantalla? Sí, sí. Ok. Bueno, primero que nada, mira, ya se están uniendo las personas de la otra sesión. Bueno, primero que nada, gracias por asistir a esta primera conferencia latinoamericana de MuleSoft. Mi nombre es David Morfín Díaz y en esta sesión voy a hablarles acerca de los patrones de integración. eh, y principalmente de los tres patrones de integración de datos que al menos he visto más en mis proyectos. Voy a hablar un poco más de mí. Mi nombre, como dije, es David Morfín Díaz. Originalmente soy de Manzanillo, Colima, México. Es un puerto nacional relevante en México y por el momento resido en Estados Unidos. Actualmente trabajo para Capgemini en su Delivery Center ubicado en Columbia, Carolina del Sur. Y aquí tenemos la práctica de MuleSoft. Soy Meetup Leader para el grupo de español en línea. Y a lo largo del tiempo de mi carrera profesional, bueno, he podido tener algunas certificaciones que me han ayudado a impulsar mi crecimiento profesional, como son la de Java, AWS, Salesforce, y bueno, estoy certificado como desarrollador de MuleSoft, en Mule 4 y también de Platform Architect. Am, si me pueden, bueno, si me quieren seguir en mis redes sociales, desde la mayoría de ellos estoy como David Morfín Díaz, bueno, de Morfín Díaz. Casi no utilizo Twitter, usualmente utilizo más LinkedIn, pero bueno, ahí tienen información en dado caso que me quieran contactar. Y bueno, comenzamos. Lo que quisiera hablar primero son de los patrones de integración empresarial. ¿Qué son los patrones de integración empresarial? Los patrones de integración son más que nada un catálogo de patrones que fueron creados para poder crear sistemas en un entorno empresarial. Y más que nada, más que nada, un patrón es algo que fue desarrollado para solucionar un problema que ocurre con frecuencia. Este no es una solución completa, es más que nada un esqueleto, es una guía para poder adaptarse a la solución que se quiere llegar. Am, los patrones de integración empresarial son muy relevantes cuando se tienen almacenados datos en los sistemas. Y es posible que si utilizas MuleSoft o si lo empiezas a utilizar, es posible que, bueno, es muy seguro que ya lo estés utilizando sin darte cuenta. El concepto fue primeramente utilizado por Gregor Hoppe y Bobby Wolf, espero pronunciar bien su apellido, en un libro llamado precisamente Enterprise Integration Patterns, y con ello crearon 65 diferentes patrones para poder eh, tener una mejor integración de mensajería. Estos son los 65 patrones de integración empresarial. No voy a profundizar tanto porque en realidad son bastantes, pero como lo mencioné antes, MuleSoft, los conectores que tiene MuleSoft, básicamente tiene la funcionalidad bueno, tiene integrado los patrones de integración empresarial en sus conectores. Y es precisamente eso algo que voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero MuleSoft soporta la mayoría de los patrones de integración empresarial. Este, y eso ayuda mucho a facilitar la manera en cómo nosotros integramos las aplicaciones, reduciendo los tiempos principalmente. Existen ciertas categorías en estos patrones de integración empresarial en los que MuleSoft utiliza en sus conectores. Y bueno, para darles una idea de cuáles son esos patrones de integración empresarial que MuleSoft utiliza en sus conectores. Por eso mencioné que si tú haces integraciones en MuleSoft, lo más probable es que ya estés utilizando eh, los patrones de integración empresarial. Y por ejemplo, en los estilos de integración, en la transferencia de archivos, nosotros tenemos el conector el file connector. eh, los sistemas de mensajería, si queremos utilizar el patrón de message channel, básicamente
MuleSoft, la manera en cómo opera sus integraciones, es por medio de mensajes. Entonces MuleSoft ya tiene integrado eso. Am, Existen canales de mensajería también como punto a punto, Message Bus, Guaranteed Delivery. Y por ejemplo, en el punto a punto, MuleSoft por default ya utiliza el tipo de mensajería por canal utilizando los flujos. En la construcción de mensaje, un patrón que se podría utilizar es el request reply. Este es muy común porque prácticamente es cuando nosotros estamos esperando la respuesta de algún sistema, ¿no? Cuando queremos hacer las cosas síncronas, mandamos la solicitud, esperamos hasta que complete y luego continuamos. Para el Message Transformation, el Content Enricher es utilizado por las variables eh, target o de destino. Ah, en el modo de enrutamiento de mensaje, nosotros utilizamos el scatter-gather, nosotros utilizamos el for each, utilizamos el batch connector y con ellos se atacan o se utilizan diferentes tipos de patrones de integración empresarial como el scatter-gather, el splitter, el aggregator y como mensajes de punto final, el message endpoints. Bueno, nosotros podemos utilizar el source para utilizar el pooling consumer de la integración empresarial. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la idea de cómo es que MuleSoft con sus conectores utiliza los patrones de integración empresarial, podemos pasar a los patrones de integración de datos. Estos patrones de integración de datos son básicamente la manera en cómo nosotros movemos la información. Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de integraciones, ayuda a que este tipo de integraciones se puedan mover, transformar y consolidar los datos de una manera más precisa. Y de igual manera, este patrón de integración de datos es un patrón que ayuda a estandarizar el proceso general. Sincroniza los datos para proporcionar datos utilizables y accesibles. Ah, ¿Cuáles son las ventajas de los patrones de integración de datos? Recordemos que este es un patrón que, digamos, está estandarizado. Entonces, por lo mismo de que ya está estandarizado, ayuda a reducir esfuerzos y por lo mismo ahorra tiempo, bueno, reduce errores, hace que haya más reusabilidad, mejor comunicación, adaptabilidad, confiabilidad y una mejor decisión comercial. ¿Cómo es esto? Bueno, debido a que se analiza cómo se tiene que desarrollar la integración, se analiza el patrón de integración de datos y se aplica. Existen diferentes tipos de patrón de integración y bueno, eso es lo que vamos a ver. Am, los, los principales patrones de integración, digamos que serían estos, sería la migración, sería el broadcast, el aggregation, el bidirectional y el correlation. Yo principalmente los más que he utilizado en mis proyectos es el de migración, el de broadcast y bidirectional. Existen otros dos más. eh, Desafortunadamente no los he utilizado tanto. Me voy a enfocar más en estos tres, que es el de migración, el de difusión y el de, bueno, bidireccional. Este, si nos vamos a la migración de datos, que es migration. Este patrón de migración de datos es más que nada cuando nosotros movemos información de un lado a otro. Esto es conocido como un patrón de integración de datos unidireccional y consiste en mover una gran cantidad de datos a otro sistema. Yo lo he visto cuando prácticamente muevo datos que están como en sistemas legacy y se tienen que migrar a cloud, que es como ahorita lo que se está dando más. Debido a que se utiliza gran cantidad de datos, debido a que se procesa gran cantidad de datos, MuleSoft tiene, para los que no conocen o los que ya lo utilizan, el conector batch. Este batch connector utiliza la ideología de ETL, que es extraer, ah, transformar y cargar. am, y hace que el procesamiento de la información sea más rápida porque lo que hace el batch es que procesa todos los datos
diferentes hilos de modo en paralelo. Entonces, prácticamente para mayor cantidad de transferencia de datos se utiliza este tipo am, de integración, de patrón de integración de datos. Y esto es a lo que me refería. Mayormente se destaca el batch connector en este tipo de integraciones porque se migra, mm, se migra mucha información de manera rápida. Algo que se puede resaltar aquí, debido a que solamente conectamos de un sistema a otro, ah, digamos que sacamos información de una base de datos y la enviamos a un sistema cloud, no necesariamente necesitamos eh, la, el experience layer que utiliza MuleSoft, porque no estamos mm, exponiendo no estamos exponiendo algo público hacia el usuario, es más bien un punto a punto, un sistema a otro punto. Y bueno, aquí se puede utilizar el API-led Connectivity, pero es más que nada como el, el Process Layer y el System Layer. Eh, en la mayoría de los casos, hay algunos clientes que solamente requieren una integración sin API-led Connectivity. Pero bueno, eso va a depender más de cómo el cliente tiene los requerimientos. Y podemos seguir con el patrón de difusión, el broadcasting. Bueno, el broadcast. Este patrón de difusión es cuando se requiere mover información de un origen a diferentes destinos. Se considera como una sincronización unidireccional por el hecho de que es de un lado hacia el otro, no de los, no se regresa la información. Y uno de los puntos importantes aquí es que se optimiza para que se procesen registros lo más rápido posible. La idea principal aquí es de mantener dos sistemas actualizados, de mantenerlos sincronizados. Am, bueno, una manera en cómo yo he implementado estos proyectos, este tipo de patrón de integración de datos en MuleSoft, me ha tocado utilizarlos como sacar datos de alguna base de datos y mandarlos a diferentes sistemas como Salesforce o mandarlos a algunos servidores. En este ejemplo que tenemos aquí, en este tipo eh, en este diagrama que estoy mostrando, prácticamente estoy sacando archivos de un servidor. Como pueden ver, estoy utilizando el conector SFTP en donde reconoce cada archivo nuevo o actualizado y ustedes pueden ver que estoy utilizando el scatter gather y como ya mencioné el scatter gather fue uno de los sistemas, bueno, uno de los patrones de integración empresarial que MuleSoft está utilizando. Entonces, el scatter gather tiene la oportunidad, bueno, nos da la oportunidad de poder ah, enviar la misma información a diferentes sistemas de manera en paralelo. Entonces, este es simplemente un pequeño ejemplo, pero la idea principal del difusión es prácticamente el broadcast, es agarrar datos de un sistema y mandarlo a diferentes destinos. En cuanto al patrón bidireccional, el patrón bidireccional es algo interesante porque hay diferentes maneras de poder implementarlo. Un patrón bidireccional es cuando aquí el origen y el destino, los dos deben de estar sincronizados. Este tipo de patrones permite que dos conjuntos de datos diferentes se mantengan eh, o tengan el mismo tipo de información. Ah, Aquí he tocado como dos tipos, bueno, he de hecho utilizado dos tipos de maneras de integrarlos. Hay conectores como el Replay Channel de Salesforce. El Replay Channel de Salesforce es como nos da la oportunidad de detectar cambios
cuando un cliente o bueno, cuando un usuario hace la creación o hace la modificación de algún registro, MuleSoft, bueno, Salesforce ejecuta el trigger, MuleSoft reconoce el nuevo registro, bueno, lo consume y nos da la oportunidad de poder utilizarlo para poder mandarlo a otro sistema. Entonces, este conector de Salesforce, a mí me ha tocado implementarlo para poder utilizarlo en estos patrones de integración de datos, por el hecho de que no necesito hacer como el query, ¿no? Entonces, es como el Anypoint MQ, bueno, como los queues que cada vez que entra algún registro, se puede consumir. Es algo similar, sin embargo, aquí es un trigger que se ejecuta. Entonces, en el destino, a mí me ha tocado también utilizar cualquier sistema de mensajería, precisamente como Anypoint MQ, pero generalmente eh, Anypoint MQ MuleSoft ofrece como licencia, bueno, siempre y cuando se compre la licencia, pero se pueden utilizar otros como RabbitMQ. am, en este ejemplo que está aquí, de hecho, es uno de los ejemplos que ofrece MuleSoft en sus templates. Una vez que nosotros utilizamos una manera de obtener registros de un sistema, existe otra manera de poder sacar información del destino, que es utilizando el scheduler. El scheduler prácticamente va a estar leyendo todo el tiempo, eh, o se va a estar ejecutando, ¿verdad? Entonces, una vez que se va a estar ejecutando, no sé, eh, generalmente en este tipo de integraciones, debido a que tiene que ser en tiempo real, eh, se ejecuta como cada ciertos milisegundos. Entonces, lo que se puede hacer aquí, por ejemplo, es tener el scheduler antes de hacer un query, se puede utilizar un flag, una bandera para decir, oh, ahorita estoy en ejecución, no puedo procesar la información, pero si no está en ejecución, ahí es cuando se puede sacar la información de alguna base de datos, se puede sacar datos de algún servidor, se puede sacar datos de algún otro sistema y luego, como en este ejemplo estamos utilizando Salesforce, se puede utilizar el conector de Upsert. La definición de Upsert sería insertar y actualizar. Bueno, esa es la principal función. Cuando el archivo no está creado, lo crea, hace la inserción y si el archivo existe, hace el update. Entonces, esto es una, mm, esto es una como una manera de poder integrar algo bidireccional. Algo para tomar en cuenta aquí es que esto solamente, bueno, obviamente se necesita como más lógica para poder implementarlos. Este es solamente un ejemplo de cómo puede ser construido, pero estos son los principales. Hay otros dos que no los he utilizado tanto, pero si me voy para atrás podemos ver que existe el aggregation y el correlation. El aggregation es más que nada cuando, obviamente, es similar al broadcasting, pero en este lado nosotros agarramos información de diferentes sistemas y pop- hacemos la populación o insertamos información en solo un destino. Entonces podría decirse que sería lo contrario al broadcasting. Y el correlation es el que menos me ha tocado, de hecho. Este, podría decirse que es como muy raro. La idea del correlation es cuando eh, se, se- se necesita, este tipo de patrón de integración de datos es unidireccional, generalmente es de un lado a otro. La diferencia de migration a correlation, por supuesto, es que en migration es mucha información que se manda. Correlation es cuando se tiene que tener sincronizado un destino, siempre y cuando exista un match entre lo que tienes que actualizar. Eh, es como más específico. Por ejemplo, se requiere integrar un sistema para hospital, bueno, para algún hospital en una ciudad en específico. Entonces, y generalmente los datos que se crean tanto en el registro, bueno, tanto como en el origen como en el destino, son manualmente creados. Entonces,
son puntos a considerar. En correlation, el source, la información en el source y en el target son generalmente creados manualmente, y para poder integrarse debe de haber como un tipo match entre la información que se debe de sincronizar. Bidireccional tiene que ser los dos, el origen y el destino deben estar sincronizados. Aggregation son cuando diferentes eh, sources tienen que estar mandando información a un solo sistema target. Broadcast, cuando un source envía información a diferentes sistemas. Y migración es de un lugar a otro, pero mayormente gran cantidad de datos se mandan en este tipo de integraciones. Y bueno, estábamos aquí un patrón de direccional, y yo pienso que aquí sería todo. Como ya lo mencioné, la conclusión es que existen diferentes o 5 principales categorías para definir los patrones de integración de datos. Son los que mencioné previamente, que es el de migración, difusión, agregación, bidireccional y correlation o correlación. De acuerdo con el origen, destino y tipo de transferencia, se puede elegir el patrón de integración de datos a utilizar. Y bueno, MuleSoft contiene diferentes componentes, diferentes conectores que ayudan a, a realizar, bueno, a utilizar los patrones de integración empresariales. Eso es algo, podría decirse, eh, muy conveniente por el hecho de que ya los tiene implementados. Ah, bueno, creo que aquí sería todo de mi parte. Am, en dado caso de que quieran consultar la información, MuleSoft contiene los datos de las integraciones de datos, de los patrones de integración de datos. Eh, Creo que todavía faltan 2 minutos para que acabe, pero creo que pueden estar haciendo preguntas en dado caso que tengan, Mariana. Sí, Sabrina. sí, está bien. Felipe dice, ¿alguien sabe por qué descontinuar el request reply? Ese componente estaba bueno. Sí, eh, yo pienso que esa sería una pregunta más para el equipo de MuleSoft. Este, Sin embargo, sí, sí existen, bueno, incluso aunque no está el conector, de alguna manera MuleSoft tiene ese tipo de funcionalidad al tener la sincronización síncrona. Bueno, la transferencia síncrona. Y también de Felipe, en el caso de broadcast, ¿cómo haces para reintentar un mensaje en un solo consumer? En un solo consumer. Ah, bueno, una vez me tocó bueno, en el proyecto anterior, lo que hicimos fue utilizar el sistema de colas Anypoint MQ, en donde cuando había algún error, nosotros lo mandábamos a la cola hacía varios intentos. Si no podría, si no era como exitoso, ese tipo bueno, ese error se mandaba a una base de datos. Cuando ya el error estaba en la base de datos, nosotros teníamos otro tipo ah, un sistema, un endpoint para poder reintentar o para poder mandar ese registro al inicio. Lo conveniente de la base de datos era que nosotros podíamos corregir la información ahí. Se debe tomar en cuenta de que cuando la información era porque el servidor se había caído o por alguna razón no estaba funcionando, solamente se mandaba de regreso. Si era un error 400, se tenía la oportunidad de poder editar el payload. Sin embargo, para eso se tenía que tener un frontend en el cual pudiera ser más accesible cambiar la información, ¿no?
Y de Marlon, el cliente puede tener sus requerimientos, pero lo importante es seguir las buenas prácticas con el API LED, ¿no? Claro, claro. Lo impo- Más que nada por la reusabilidad. Incluso cuando nosotros no estamos utilizando o cuando el cliente no quiere utilizar el Experience Process y System Layer, a menos se recomienda el Process y el System. Se entiende que a veces no se necesita el Experience porque no hay nada público, pero por el hecho de la reusabilidad se recomienda al menos utilizar el Process y el System Layer. Y por fin, de Raúl Mendoza, se puede generar un API de migración de datos entre nubes públicas, es decir, de GCP a una instancia de SAP Cloud, por ejemplo. De GCP a una instancia de SAP. ah, no me han tocado hacerlo, pero, o sea, de que se puede, porque MuleSoft lo permite, ¿no? Pero personalmente no me ha tocado hacer alguna integración con ese tipo de sistemas. Y tenemos 4 minutos. ¿Algunas preguntas? Sí, sí, si por alguna razón, a veces cuando nosotros hacemos meetups, a veces subo los videos en el canal de YouTube Morfindi. Y si por alguna razón eh, quieren contactarme aparte de LinkedIn o aparte de Twitter o Facebook, también tengo una página. Digo, no, más que nada por el hecho de contactarme, tiene su opción para mandar algunas preguntas, para mandar alguna información en el que estés interesado en mandarme, pero esos son algunos de los puntos en los cuales puedes utilizar para contactarme. En el caso de Morfindi, este es mi canal, ¿no? Tengo algunos videos en el cual pueden ser útiles para ti. Si quieres que en algún momento yo cree algún material en específico, solamente mándame algún mensaje o igual puedes ponerte en contacto conmigo para ayudarte en algo que estés teniendo problemas. Existen diferentes formas de integrar MuleSoft con Salesforce o viceversa. Sí, MuleSoft tiene la funcionalidad de conectarse a Salesforce eh, utilizando, bueno, con diferentes tipos de conectividad, con el usuario y contraseña que se te provee cuando te registras con Salesforce, que es como el Basic Authentication. También tienes el OAuth, Authentication. Entonces, ofrece muchas maneras de poder conectarte. eh, y son como 4 o 5. Lo más común es el Basic Authentication, pero ya depende eh, de cómo tú quieras conectarte. Sí, hay muchas maneras de conectarte. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si por el momento no hay preguntas, recuerden que tenemos la meetup de MuleSoft ah, Online Spanish. Si están interesados en ser oradores, de igual manera, si están interesados, y con gusto podemos crear una meetup para ello. El link. Alex. Jinx. Gracias, David, Gracias. y gracias a todos. Tenemos un break y vamos a hablar de Sabrina, yo, Sabrina, Isabela y Mariana. Muchas gracias, Sabrina. Gracias a todos por asistir.